Ahora presta atención a esto. Muchas veces olvidamos algo fundamental. Incluso cuando Dios ya está obrando a nuestro favor, el enemigo nunca descansa. Siempre está al acecho intentando arrebatarnos lo que el Señor nos da. Su estrategia es clara: distraernos, generar ruido, interrumpirnos para que pongamos los ojos en todo menos en Dios. Por eso es vital mantenernos sobrios y diligentes. No confundas sobriedad con temor, porque el miedo es una trampa muy común hoy en día. No tengas miedo. Sé firme, mantente vigilante. Fija tu mirada en el verdadero premio, que es Jesús, y no en el temor. Pon tu atención en la palabra de Dios, no en cada teoría, informe o noticia del mundo. Cuando te acercas a Dios, Él promete acercarse a ti. Resistir al enemigo implica pelear. La vida cristiana es precisamente eso, una batalla constante para construir fe y fortaleza. Resistir significa pasar por luchas, enfrentar tentaciones y combatir la carne que insiste en decir sí cuando el espíritu responde no. Es una batalla cuando deseas ser fuerte pero la debilidad te invade. Es una lucha seguir caminando cuando lo único que quieres es rendirte. Y sin embargo, te digo con firmeza, no te atrevas a rendirte. En Lucas 10:17, Jesús declaró: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, nada les hará daño. Quizá no enfrentes serpientes o escorpiones literalmente, pero sí puedes aplastar la debilidad, las tentaciones y los deseos que buscan desviarte. La vida es cuestión de elecciones. Pregúntate, ¿hacia dónde te conducen tus decisiones? Aceptar que esta vida es una lucha es necesario, pero más importante es decidir confiar en Dios para hallar la salida. ¿Elegirás rendirle adoración? ¿Levantar una oración? ¿Perseverar aún cuando caíste ayer? El pasado ya quedó atrás. Hoy tienes autoridad en Cristo para derrotar al enemigo y todo aquello que pretenda llevarte a un mal camino. No olvides, tienes el poder para vencer. Es cierto, confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo, pero confiar en Él en medio de la oscuridad, cuando parece que todo se derrumba, eso sí es fe. La verdadera fe consiste en mantener los ojos en Dios cuando lo demás se desmorona. Mateo 17:20 lo resume así: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí a allá, y se movería, y nada le sería imposible. La fe ha sido pilar en toda la Escritura, desde Abel, Abraham, Moisés o David. Hebreos nos recuerda cómo estos héroes espirituales vencieron obstáculos inmensos gracias a la fe. Pero surge la pregunta, ¿qué es realmente la fe? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se vive? Hebreos 11:1 responde: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos enseña que la fe no se controla, no se mide con las manos. Si puedes verlo, no es fe. Si puedes explicarlo, tampoco es fe. Y la mayoría de nosotros vive intentando controlar todo, hasta que la vida nos pone frente a aquello que escapa de nuestras manos. Lo esencial, lo más profundo de la existencia, no lo controlamos. Podemos cuidar nuestra salud, ejercitarnos, evitar lo dañino, y aún así llega la enfermedad. Podemos levantar grandes edificios y aún así la naturaleza, con un terremoto, un huracán o un tornado, puede derrumbarlo todo. Estas realidades nos recuerdan, no tenemos el control. Es justo ahí donde, en ese terreno de incertidumbre, donde la fe cumple su propósito. La fe nos da paz incluso cuando no manejamos nada. Aunque no podamos controlar la enfermedad, la naturaleza o la muerte, la fe nos recuerda que Dios sí tiene un plan y que su palabra siempre es la última. Dios nunca te dejará caer. Por eso te animo, Jesucristo es Rey y te invita a descansar en Él. Hebreos nos aconseja: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Los problemas no son solo obstáculos. Para el creyente, pueden transformarse en bendiciones. Dios los permite para mostrarnos que Él es nuestro libertador, nuestro salvador, nuestra esperanza y nuestro refugio. Su fidelidad te sostiene, te da fuerzas para permanecer en pie, victorioso y nunca derrotado. Recuerda, en Cristo somos vencedores.
El primer paso para vivir la victoria es entender que la batalla ya está ganada. Jesucristo venció. Si lo comprendemos, caminaremos en victoria. Sí, la vida cristiana es una lucha, pero Cristo mismo nos enseñó a tomar la cruz y seguirlo. Al hacerlo, recibimos la recompensa de participar en su triunfo. Hay ocasiones en que Dios nos hace esperar, y aunque parezca difícil, también ahí hay bendición. El Salmo 27, 13 y 14 lo expresa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. La espera en Dios no significa únicamente recibir lo que pedimos en oración. Muchas veces la espera es una lección, una herramienta para cultivar paciencia, moldear obediencia y fortalecer una fe sencilla y genuina. A veces Dios nos hace esperar hasta que nuestra voluntad se dobla y podemos decir con sinceridad: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quizá te preguntes, ¿por qué no simplemente tomar el control y forzar las cosas en el nombre de Jesús? Yo mismo en mis primeros pasos como creyente luchaba con esa inquietud. Me parecía que Dios tardaba demasiado en responder, pero con el tiempo aprendí que esperar no es pérdida, es humildad. Esperar es reconocer dependencia y obediencia. Dios nos hace esperar porque su control trasciende lo humano. Si respondiera de inmediato, nuestra impaciencia, nuestro orgullo o nuestro deseo de control nos arruinaría. La espera, en cambio, pule lo que hay dentro de nosotros. Nos hace mejores hijos, mejores siervos, mejores creyentes. En los últimos días, dice el Señor en Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Este es el derramamiento más poderoso que la humanidad puede experimentar. ¡Qué tragedia sería perdérselo! Yo no quiero quedarme afuera, quiero ser parte de ello, quiero ser un recipiente lleno hasta rebosar del Espíritu Santo. Anhelo que Él inunde cada área de mi vida. Sin embargo, muchos han sido advertidos sobre cómo serán las personas en los últimos días. Egoístas, infieles, nación contra nación. Pero la señal en la que debemos fijar la mirada no es la maldad del mundo, sino la promesa del Espíritu. Pregúntate, ¿dónde está puesto tu enfoque? Porque si no estás velando llorando, el día del Señor puede sorprenderte como ladrón en la noche. Mira a tu alrededor. Mientras la preocupación general es la salud física, hay miles de personas quebrantadas que claman por sanidad interior. Hay quienes llevan heridas de tragedias pasadas, almas que necesitan restauración, mentes dañadas por recuerdos indescriptibles. Solo el poder sanador de Dios puede entrar hasta lo más profundo del corazón y de la mente para restaurar lo que está roto. Claro que Dios puede sanar físicamente, ya sea de manera milagrosa o a través de los médicos, pero si llevas tiempo preguntándote, ¿dónde está mi sanidad? ¿Cuándo será mi turno? ¿Te has detenido a pensar si Dios ha permitido este proceso para moldearte, refinarte o enseñarte? Quizá ese dolor esté formando un corazón más limpio, más sensible a su voz, más agradecido por lo que tienes y más compasivo con quienes sufren. Nadie dice que la lucha sea fácil, pero la misma Biblia nos dice que podemos calificar para la victoria. Romanos 8:28 lo dice con claridad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Son de estos que quiero hablarte? Son de ellos que la Biblia declara que son los más que vencedores. A los que amamos a Dios, las cosas no siempre son sencillas. Tampoco significa que todo va a ser fácil, sino que, incluyendo las adversidades, todo suma para nuestro bien. Pero para que eso suceda, hay que calificar para esa promesa. Y para eso hay que hacer dos cosas. Primero, amar a Dios. Y segundo, vivir conforme a su propósito. No solo amar a Dios es requisito, sino que también necesitas activar el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Qué es lo primero que debes hacer para calificar? Primero hay que entender que las situaciones que se te presentan te permiten elevar tu fe y depender todavía más de Dios en cada momento. Si has aceptado que el Señor es nuestro ayudador y te has aferrado a Él constantemente, siempre saldrás victorioso. Dicen que los días soleados no se disfrutan sin la lluvia, que no apreciamos la salud hasta que la perdemos, que no sabemos lo que tenemos hasta que desaparece.
muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Recibimos la bendición por la que oramos y después dejamos que esa bendición nos vuelva cómodos y tibios. Entonces surge la pregunta: ¿qué debería hacer Dios en su amor? ¿Dejarte gozar de buena salud y perder tu alma? ¿Permitir que tu comodidad te enfríe y termines lejos de Él? No. El amor de Dios es tan grande que en ocasiones permite pruebas, enfermedades o desafíos que nos llevan de rodillas para buscarlo y hallar salvación. Algunos hemos estado tan adormecidos en la comodidad que Dios, en su gracia, ha tenido que permitir un reto para llamar nuestra atención. Antes de cuestionar a Dios con un ¿por qué me pasa esto a mí?, recuerda, Él te ama y sus caminos son más altos que los nuestros. Marcos 8:36 nos confronta con esta verdad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Jesús mismo fue claro. Es mejor entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos y ser arrojado al infierno. Por eso te digo, es preferible sufrir en este cuerpo temporal y entrar en el cielo, un lugar donde no habrá lágrimas ni dolor, que vivir cómodo aquí y después sufrir tormento eterno. Amado, si buscas al Señor con todo tu corazón, lo hallarás, pero no lo busques como quien persigue cosas pasajeras. Muchos gastamos energía en dinero, personas, afecto o aprobación. Hoy el llamado es este: busca a Jesucristo por encima de cualquier cosa. Clama al León de Judá, al Príncipe de paz, al Todopoderoso, al que comanda millares de ángeles, al que habla y todo se crea, al que sostiene las llaves de la vida y de la muerte. Sea cual sea tu situación, Dios quiere que lo invoques. Jeremías 33:3 lo confirma. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Salmo 50:15 añade: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Confía en estas promesas. Clama en la angustia y yo te rescataré. Permanece en mí y yo te restauraré. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pon tu esperanza en Dios, porque su respuesta es perfecta. De día y de noche, Él escucha tu clamor. Pablo mismo lo expresó en Romanos 8:38-39. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no hablaba de teorías vagas, sino de una convicción profunda. Él estaba persuadido más allá de toda duda, y esa misma certeza es la que necesitamos, la convicción de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Yo mismo, en momentos de angustia, he hallado fortaleza en estas palabras. La fe se alimenta de la palabra, y esa fe es la que nos guía en la vida. Pero recuerda, esa fe será probada. Cuando lleguen las pruebas, ¿estarás persuadido de que Dios es tu libertador? Porque si abrió el mar rojo, si levantó a José de la cárcel al palacio, si libró del fuego a los 3 jóvenes, si sanó a la mujer del flujo de sangre, entonces también puede obrar en tu vida. El Salmo 46:1 nos recuerda con poder: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Proverbios 18:10 añade: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el miedo golpea? Ocurre que es fácil dejarse arrastrar por la inseguridad cuando olvidamos quiénes somos en Cristo. Pero la verdad es esta: en Jesús siempre hay fortaleza y victoria. Isaías 40:10 lo confirma: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ten presente algo: Dios no deja nada a medias. El que inició la buena obra en ti, la perfeccionará hasta completarla. Por eso permanece en oración.
Mantente firme en la fe y serás testigo de cómo Dios obra en lo imposible. Claro, mantenerse firme en el Señor no es tarea ligera. Requiere madurez, persistencia y una fe inquebrantable. Pero cuanto más avances junto a Cristo, más sólida será tu fe y más seguridad tendrás de que nada podrá arrancarte de su amor. Dios mismo te invita a llamar, a buscar y a pedir, pero también espera tu esfuerzo. Necesitas disciplina, abrir la Biblia cada día, perseverar en la oración y cultivar comunión diaria con Él. Aprende a contar tus bendiciones y deja que la gratitud transforme tu perspectiva. ¿Por qué es tan vital esto? Porque cuando la oración se vuelve tu práctica, cuando no solo lees la palabra, sino que la aplicas, y cuando reconoces la bondad divina, tu fe se renueva día tras día. Esa es la verdadera maduración. Vivir para Él, cada jornada, con constancia. Y entonces sucede algo poderoso. Cuando llegan los tiempos difíciles, la palabra ya está grabada en tu corazón. La oración ya no es un recurso de emergencia, sino un estilo de vida. Tienes una relación real con el Señor. Ahí es cuando puedes mantenerte firme. Ahí es cuando tu espíritu se fortalece para resistir el ataque del enemigo, aunque venga como río desbordado. Créeme, si tienes una relación sólida con Jesucristo, confiar en Él se vuelve algo natural, como tu primer reflejo. Tu reacción automática será correr a refugiarte en Él. Por eso hoy te animo a dar ese paso, a empezar una relación con el Señor que sostenga tu vida. Así cuando lleguen las pruebas, no serás sacudido, sino fortalecido. No importa qué tan indigno, limitado o desafortunado te consideres, si Dios está contigo, nadie podrá levantarse contra ti. Si Él afirma que está de tu lado, entonces su victoria en tu vida está asegurada. Sus promesas siempre serán más firmes que cualquier pronóstico humano. Por lo tanto, cuando el mundo grite que no tienes oportunidad o cuando el enemigo te susurre que te rindas, tu decisión debe ser mantenerte en pie con la fe firme, avanzando sin retroceder. Tu capacidad para superar no depende de estadísticas ni de suerte. Tu futuro descansa en las manos de Dios, y Él mismo te equipa con lo necesario para cada batalla. Por su gracia y providencia puedes declarar: con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Y si alguna vez dudas, recuerda lo que Jeremías 29:11 asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y también escucha a Jesús en Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por eso, además de aferrarnos a Dios, debemos hacerlo con gozo y gratitud. Pablo lo resumió magistralmente en 1 de Tesalonicenses 5:16-18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si vivimos estas palabras, si nos mantenemos unidos a Dios, ningún obstáculo ni problema terrenal podrá derrotarnos. Y si alguna vez dudas de lo que viene, abre el libro de Daniel, capítulo 12. Ese pasaje es un recordatorio poderoso de lo eterno y lo venidero. Allí encontramos advertencias y promesas que nos enfocan en lo celestial y no en lo terrenal. Dice en sus primeros versículos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existió nación hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que conduzcan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Mi oración personal no es únicamente que mi nombre aparezca en ese libro de la vida, aunque lo anhelo profundamente, ni que escape de las angustias descritas en ese tiempo. Mi petición central al Señor es esta: Padre, manténme despierto,
Abre mis ojos, abre mis oídos. No me dejes perder las señales que nos envías como a tus hijos. Ayúdame a estar alerta y fiel hasta el final. La Biblia declara en Hechos 2:17, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Qué tragedia sería perder semejante derramamiento? La Escritura anuncia que en los últimos tiempos habrá un flujo inagotable de su espíritu sobre toda la humanidad. Sin embargo, qué lamentable sería para un creyente quedarse fuera de esa promesa. Por eso mi clamor es sencillo pero profundo. Señor, no permitas que pierda la señal de tu espíritu. Hazme partícipe de este derramamiento glorioso. Porque sí, en la Biblia también leemos sobre otras señales de los últimos días: deslealtad, guerras, naciones levantándose unas contra otras. Pero esas no son las señales que yo deseo perseguir. La que no quiero perder es la más valiosa, la del Espíritu Santo llenando vidas. Yo anhelo ser un recipiente, un canal, alguien en quien la presencia de Dios fluya e inunde por completo. Ahora bien, ¿en qué estás fijando tu mirada tú? Porque si no oras y no velas, el regreso del Señor puede sorprenderte como ladrón en la noche. Y eso es lo peligroso para el cristiano: caminar sin conocimiento. Imagínalo, si en la ruta llamada cristianismo existiera un gran cartel, diría: cuidado conductor, no avances en este camino con falta de entendimiento. Y es que la ignorancia espiritual tiene consecuencias graves. La Biblia lo dice sin rodeos. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este es, tristemente, el punto débil del creyente promedio. Leen la Biblia pero no la estudian con intención. Escuchan la palabra pero no buscan un conocimiento profundo. Eso los hace vulnerables. ¿Has visto a alguien atravesar una batalla espiritual sin siquiera darse cuenta? Su matrimonio se derrumba y piensa que la culpa la tienen sus amigos. Su salud decae, los médicos no hallan explicación y no logra entender qué sucede. Sus finanzas se consumen aunque ha planificado bien. Nada encaja. La razón: falta de discernimiento. El cristiano superficial pelea con lo que ve, mientras que el creyente maduro comprende lo que enseña Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso es lo que necesitamos entender. La verdadera batalla es espiritual, aunque muchas veces se manifiesta en lo físico. Y aquí es donde se revela la diferencia entre un creyente superficial y uno maduro. Por eso, debes hacerte preguntas serias. ¿Mis palabras reflejan lo que creo? ¿Mis actos corresponden a lo que proclamo? ¿Repito versículos pero me cuesta aplicarlos? ¿Mi vida realmente refleja lo que Dios espera de alguien que camina por fe? La clave está en abrir el corazón a la corrección. Cuando lo haces, el Espíritu Santo comienza a convencerte. Te muestra que no puedes decir «amo a Jesús» mientras guardas odio en tu corazón. Que no puedes clamar «Señor, Señor» mientras codicias en secreto lo que no es tuyo. No puedes estar a medias, un pie en Cristo y otro en el mundo. Dios no mezcla santidad con pecado, no tolera la tibieza espiritual. Él es un Dios absoluto, Señor de todo o Señor de nada. Isaías 40, 25 al 26 lo recalca. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todos los llama por su nombre. Por la grandeza de su poder y el poder de su fuerza, ninguno faltará. Por eso, lo primero que necesitamos es reverenciar a Dios. Y ese respeto comienza con examinarnos a la luz de su palabra. Solo cuando nos presentamos con humildad y rendición delante de Él, ocurre la verdadera transformación. Allí, en su presencia, es donde podemos ser sinceros sobre nuestras debilidades y reconocer en qué áreas necesitamos crecer. La Biblia nos invita a esta práctica de autorreflexión. 1 Corintios 11, 31 y 32 dice: Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pregúntate, ¿he evaluado mi vida con honestidad? ¿Mi fe realmente agrada a Dios? ¿Busco primero su reino? ¿Estoy dando el fruto que corresponde? La autorreflexión es vital para todo creyente. Sin embargo, el ritmo frenético de este mundo muchas veces nos empuja hacia adelante sin darnos espacio para detenernos. Aún así, es crucial mirar al espejo de la palabra, sostener el estándar divino y compararnos. Porque si la Escritura dice, orad sin cesar, y descubres que tu vida carece de oración, ahí tienes tu punto de partida, orar con constancia. ¿Ves cómo la palabra funciona como un espejo? Al leerla, debes cuestionarte, ¿esta verdad es real en mí? ¿Estoy viviendo lo que aquí se declara? Eso es lo que transforma, no solo leer, sino dejar que la palabra nos confronte, nos corrija y nos guíe a una vida que agrade a Dios. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, no basta con escuchar. La palabra nos llama a actuar. Santiago 1, del 22 al 25 lo declara con claridad. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El verdadero desafío está en esto: vivir lo que creemos, reflejar en nuestro carácter lo que proclamamos, demostrar con nuestro estilo de vida que la fe no es teoría, sino acción. Así que vale la pena detenerse y preguntar, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Qué refleja nuestro estilo de vida? ¿Estamos venciendo esas batallas privadas que nadie más ve pero que todos enfrentamos? Quizá pienses que no eres digno, que estás mal calificado o que tu pasado te condena. Pero si Dios está contigo, nadie puede levantarse en tu contra. Si Él afirma que está de tu lado, créelo. Su victoria es segura, garantizada al 100%. Lo que Él promete es más firme que cualquier predicción humana. Por eso, aunque el mundo te diga que no tienes oportunidad, aunque el enemigo susurre que te rindas, la respuesta es una: mantente firme, avanza, no retrocedas. Tu capacidad de resistir no depende de estadísticas ni de la suerte. Tu futuro descansa en las manos de Dios, y en esas manos está la fuerza para equiparte en cada batalla que enfrentes. Por eso, frente a cualquier situación puedes declarar con fe: con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Dios mismo lo aseguró en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Jesús nos invitó en Mateo 11:28 al 30 a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Confiar en Dios no solo es apoyarse en sus promesas, también es cultivar un corazón lleno de gozo y gratitud. Pablo lo dijo con poder en 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La clave está ahí. Si vivimos estas palabras, si permanecemos aferrados a Él sin importar lo que pase, podremos atravesar cualquier obstáculo en este mundo. Yo mismo he pasado por tormentas y dolores. En más de una ocasión me pregunté, Dios, ¿dónde estás? Y aunque cada prueba fue dura, descubrí algo. Aprendí a confiar en Jesús, aprendí a orar, aprendí a mantenerme en pie con nada más que fe. Y como dice ese canto tan conocido, a través de todo he aprendido a confiar en Dios, he aprendido a depender de su palabra. Y puedo decirte con certeza, Él nunca me ha fallado. A veces un fracaso, una relación rota, una pérdida, un divorcio o una herida profunda parecen definirnos. El enemigo, al que la Biblia llama el acusador,
quiere que creas que esos errores son tu identidad, que tu vida quedó marcada para siempre. Pero la verdad de Dios es otra. Aunque hayas tropezado, el plan de Dios no se canceló. Aunque tomaste malas decisiones, su voluntad sigue firme. Él ya conocía tu final desde tu principio y contó más días buenos que días malos para tu historia. Escucha esto. Puede que hayas caído, pero no eres un fracaso. Puede que hayas cometido errores, pero eso no define quién eres. Puede que tengas luchas, pero no eres tu problema. El enemigo pondrá etiquetas negativas sobre ti: fracasado, inútil, débil, perdido. Pero la verdad de Dios es otra. Aunque hayas tropezado, el plan de Dios no se canceló. Aunque tomaste malas decisiones, su voluntad sigue firme. Él ya conocía tu final desde tu principio y contó más días buenos que días malos para tu historia. Escucha esto. Puede que hayas caído, pero no eres un fracaso. Puede que hayas cometido errores, pero eso no define quién eres. Puede que tengas luchas, pero no eres tu problema. El enemigo pondrá etiquetas negativas sobre ti: fracasado, inútil, débil, perdido. Pero Dios dice algo completamente distinto: que eres redimido, que formas parte de una generación escogida, que eres real sacerdocio. Afirma que fuiste lavado con la sangre de Cristo, que sus llagas te sanaron, que eres cabeza y no cola. No te aferres a lo que el diablo o la gente dicen de ti. Cree lo que Dios dice. Es hora de decirlo con fe. Suficiente de esclavitud al miedo, suficiente de depresión, suficiente de pensamientos que atormentan. Dios ya te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La victoria ya está en tu ADN espiritual. Enfrenta a esas cadenas que por años te han detenido. Rompe esas actitudes, esos patrones mentales que han querido gobernar tu vida. Confróntalos con la palabra de Dios. Créele ella, permanece en ella, vive en ella, porque esa palabra es tu espada, tu escudo y tu certeza. Y al final, recuerda, no basta con escuchar. La bendición está en vivir lo que Dios nos ha dicho, porque el que pone en práctica la palabra, ese será bienaventurado en todo lo que hace. Marcos 11:23 nos deja una verdad poderosa. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Que debes hablarle a tu montaña, sea cual sea el obstáculo que intente detenerte. Declara en lo profundo de tu espíritu: ya es suficiente. Si sabes que ese trabajo, esa carga o esa situación no está alineada con tu propósito, toma la decisión de decir: no más. Hoy las fortalezas caen. No más opresión, no más dudas, no más inseguridades, no más vivir como si ignoraras a quién perteneces. La palabra dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Afírmalo. Eres más que vencedor. Eres cabeza y no cola, porque tu Dios es todopoderoso y accedes a ese poder a través del Espíritu Santo. Recuerda esto: lo que domines en tu mente afectará lo que sientes y lo que haces. Por eso debes cambiar tu manera de pensar y comenzar a meditar en lo que dice la palabra: que estás arriba y no debajo, que eres libre y redimido, que puedes hacerlo todo en Cristo que te fortalece. Lo que crees se alimenta de lo que dejas entrar en tu mente. Si no te nutres con la palabra de Dios, tu fe crecerá. Haz a prueba. ¿Qué fanáticos del fútbol nunca intentaron jugar el deporte que aman? ¿Qué amantes de la comida jamás intentaron cocinar? O cuando escuchas música, ¿acaso no terminas cantando junto a ella? Lo que contemplas, lo que piensas, lo que repites en tu mente, tarde o temprano será lo que practiques. Lo que alimentas en tu pensamiento, eso se multiplica. Si dejas que tu mente concluya: no puedo, nunca seré capaz, jamás lo lograré, entonces vivirás bajo mentiras que no concuerdan con lo que dice Dios. Una persona que cree ser un fracaso verá cada error como confirmación de que no vale lo suficiente. Pero quien se mira a sí mismo bajo la luz de la palabra, quien medita en las promesas de Dios, terminará creyendo y actuando de acuerdo con ellas. Cree esto: fuiste creado de manera maravillosa y asombrosa. Cree que la bondad y la misericordia de Dios te acompañarán siempre. Cree que sus planes son buenos, que son de prosperidad y no de mal.
que Él quiere darte esperanza y un futuro. Amados, si Dios está con ustedes, ¿quién podrá levantarse en contra? Permite que tu mente sea renovada, que tu perspectiva cambie y que tu fe se expanda y que tu creencia se fortalezca por la palabra de Dios. Porque si realmente crees, Jesús nunca te fallará y la victoria será tuya. Pero también debes cuidar otro aspecto vital, las personas que te rodean. Has cedido demasiado espacio en tu vida a voces que no necesitas, opiniones, ideas y presiones que no te edifican. Analiza bien, ¿te benefician esas personas o solo ocupan lugar sin aportar nada? Es hora de apartar de tu vida a quienes no te impulsan en la fe. Proverbios 13:20 lo dice con sabiduría. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No puedes rodearte de gente airada y esperar paz, así como no puedes rodearte de gente de oración sin que te nazca unirte a ellas y orar. El ambiente que te rodea moldea tu espíritu. Así que pregúntate, ¿estás rodeado de quienes traen sabiduría o de quienes roban tu paz? No confundas cantidad con calidad. La gente que permites en tu círculo influye en tu fe más de lo que imaginas. Todos tienen opiniones, pero no todos son voz autorizada para tu vida. No basta con rodearte de gente que solo te necesita. También debes caminar con personas que te nutran, que te impulsen. Cuando un hombre o una mujer vive de forma efectiva, no necesita anunciarlo en voz alta, se nota en sus frutos. Los que son verdaderos ganadores comparten una mentalidad similar, se buscan entre sí y se encuentran en los mismos ambientes. Y en el reino de Dios pasa igual. Los vencedores espirituales gravitan unos hacia otros porque comparten esa misma fe. Ese tipo de mentalidad te permite identificar con rapidez si una persona va a levantarte o a drenarte. Los que han entendido esto evitan desperdiciar tiempo en lo que no edifica. Se guardan de actitudes negativas, de palabras destructivas y de todo aquello que pueda interrumpir su caminar con Dios. Porque al final se trata de una actitud, de una mentalidad, de un sistema de creencias, de un nivel diferente de fe. En conclusión, escucha esto y comienza tu día enfocado en Dios, inspiración y aliento matutino. Amados, hoy es el día de levantarse en fe. La palabra de Dios nos recuerda que lo que declaremos con convicción, creyendo en nuestro corazón, será hecho. Por eso ya no podemos seguir permitiendo que las dudas, las voces equivocadas o los pensamientos de fracaso marquen nuestra vida. Somos hijos de Dios, redimidos, escogidos y llamados a vivir en victoria. Decide hablarle a tu montaña, decide renovar tu mente y decide rodearte de personas que alimenten tu espíritu. Porque lo que piensas, lo que meditas y lo que recibes del entorno se convertirá en lo que vives. Cree firmemente que el bien y la misericordia te seguirán todos los días, que los planes de Dios para ti son de esperanza y de futuro. Camina con la seguridad de que si Dios está contigo, nada ni nadie podrá detenerte. Hoy puedes declarar con autoridad: ya es suficiente, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tengo la mente de Cristo, tengo la fe que mueve montañas y tengo un futuro asegurado en las manos de Dios. La victoria es tuya. Si este video te ayudó a reflexionar, regálanos un like, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.